Bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a continuar con las actividades relacionadas con las máquinas simples. En la sesión anterior estuvimos estudiando las funciones principales de una rueda y de un eje y vamos a continuar con los operadores mecánicos y en esta sesión vamos a ver el tema de las correas. Para ello, como materiales, os proponemos utilizar unas piezas de Lego con las que se pueden construir unos modelos bastante sencillos. Vamos a empezar por el primero, que es este que tengo aquí. Todos los modelos que voy a utilizar esencialmente son muy similares, cambia solamente cambiar una rueda por otra o quitar una y poner otra, en fin, que son cuestiones bastante simples. Entonces, una vez construido el primero, construir lo siguiente no requiere tanto tiempo al alumno. Tampoco son elementos difíciles de construir, muchos niños están bastante acostumbrados a manejar Legos, otros no tanto. Es verdad que puede hacer falta un poquito de psicomotricidad fina a la hora de manejar las gomas elásticas especialmente. Entonces, bueno, en la formación de los grupos o de las parejas, porque todas estas actividades las vamos a trabajar en parejas, pues os recomendamos que seleccionéis esas parejas de forma un poquito, ¿no?, para que siempre haya alguna persona que sepáis que tenga un poquito más de habilidad práctica, ¿de acuerdo? Siempre vamos a trabajar en pareja porque se va a tratar de que uno de los niños se fije un poco más en quién ejerce el movimiento, por ejemplo yo aquí sobre la palanca, y otro sin embargo que se fije un poco más en la otra rueda que recibe el movimiento a la hora de contar las vueltas. Los dos niños van a ver las dos cosas, pero siempre si se ayudan entre ellos pues va a ser más sencillo. Bueno, entonces en el primer modelo que os planteamos, que es este de aquí, fijaros que lo que tenemos es una correa uniendo dos ruedas que tienen el mismo tamaño. Lo que se le pide al alumno es construirlo. Es importante o conviene que ellos sean los que lo construyen, no que se lo demos hecho, por lo menos en esta actividad. Y lo que le pedimos primero es que se fije qué pasa cuando él está girando la manivela. Fijaros, le preguntamos, cuando tú haces girar la manivela, gira esta rueda porque está unida por un eje. Eso ya lo hemos estudiado en la sesión anterior, que el eje transmite el movimiento de la manivela a esa rueda. Y ahora le preguntamos por qué gira la otra rueda, si el eje no está conectado con ella. Evidentemente lo que esperamos es que el alumno responda que esta otra se mueve porque está unido por una goma o correa. Seguramente en este momento ellos no utilizarán la palabra correa, sino por una goma elástica. Bien, simplemente la primera pregunta es esa, ¿por qué se mueve la otra goma? Porque hay una goma elástica. Después les pedimos que se fijen si las dos ruedas giran en el mismo sentido o en el contrario, y evidentemente verán que giran en el mismo sentido. Y después les preguntamos cuántas vueltas da esta rueda en función de las que da esta. Le decimos, si esta da una vuelta, ¿cuántas vueltas da la otra? Entonces aquí el alumno gira una vuelta la manivela y las dos ruedas giran también una vuelta. Para eso está este pinchito de aquí, un poco para ayudarnos a ver cuántas vueltas da esa rueda. Si damos ahora dos vueltas a esta rueda, la otra también da dos vueltas. Esa sería la primera fase de la ficha. Cambiamos ahora este modelo por este otro, donde fijaros que la única diferencia en realidad es que se ha cruzado la goma del medio. De hecho, los alumnos solo tienen en realidad uno y lo que harían ahora sería cruzar la goma, ¿vale? Fijaros, le preguntamos ahora qué cambia respecto a la situación anterior. Fijaros que lo único que el alumno se tiene que dar cuenta es que ahora el hecho de haber cruzado la correa lo que hace es que la segunda rueda gire en sentido contrario, ¿vale? El número de vueltas es de nuevo el mismo. Yo giro una vuelta con la manivela, la rueda que está en el eje da una vuelta y la que está unida por la correa también da una vuelta. La única diferencia es efectivamente que cambia el sentido de giro. Bueno, ahora a continuación en la ficha pasamos a otros dos modelos en los cuales ahora lo que hacemos es cambiar el tamaño de las ruedas. Ahora, en lugar de tener dos ruedas del mismo tamaño, vamos a ver qué ocurre cuando tenemos dos ruedas de diferente tamaño. En este primer caso, la manivela está conectada a la rueda grande y la correa transmite el movimiento a la rueda pequeña. De nuevo se le pregunta al alumno qué ocurre, cuántas vueltas dan cada una de las dos ruedas cuando tú giras, das una vuelta a la manivela. De nuevo, la rueda grande da una vuelta, igual que la manivela, porque la rueda grande está conectada por un eje. Sin embargo, si nos fijamos en la rueda pequeña, gracias al pinchito que está ahí conectado, podemos ver que cuando yo doy una vuelta en la rueda grande, la rueda pequeña da bastantes más vueltas. Da de hecho aproximadamente 3 vueltas. Algo así es lo que tendrá que poner el alumno, que ve que la rueda pequeña da más vueltas, en concreto quizá concrete y diga casi 3 vueltas o alrededor de 3 vueltas. Luego también se le pregunta, viendo esto, que me comente o que responda a la pregunta de si esta otra rueda, que es la que recibe el movimiento, gira más rápido o más lento. Evidentemente creemos que los alumnos fácilmente responderán que efectivamente esa rueda está girando más rápido. Después pasamos al último modelo de la actividad, que fijaros que es idéntico al anterior, simplemente consiste en que ahora la rueda que está conectada a la manivela
a través del eje es la pequeña y la que recibe el movimiento ahora es la grande. De nuevo las preguntas son las mismas. Cuando tú das una vuelta a la manivela, ¿cuántas vueltas dan cada una de estas dos ruedas? Como esta está unida a un eje, una vuelta de la manivela es una vuelta de esta rueda. Pero sin embargo ahora vemos que la grande, da menos vueltas. Cuando yo doy una vuelta, la grande da muy poquita vuelta, de hecho da aproximadamente un tercio. Bien, el alumno no se espera que dé un tercio, pero también le preguntamos ¿cuántas vueltas tienes que dar ahora a la manivela para que la grande dé una vuelta entera? Y tienes que dar prácticamente 3 vueltas a esta de aquí, ¿de acuerdo? Entonces con esta parte de la actividad lo que se pretende por tanto es que el alumno sea capaz de interpretar que además de un eje, una correa es capaz de transmitir el movimiento entre dos ruedas, que dependiendo de si están unidas de esta manera o cruzada la correa, el sentido de giro es el mismo o de sentido contrario, y que dependiendo del tamaño de las dos ruedas, esas vueltas que dan las dos ruedas, tanto la que recibe el movimiento o sobre la que ejerzo yo el movimiento como la que lo recibe, dan las mismas vueltas o diferentes, y que en diferentes situaciones unas giran más rápido y otras más lento. Bueno, tras esa fase de exploración del alumno vendría la fase de explicación del profesor. Como siempre, en la fase de exploración el profesor no debe corregir al alumno, sino dejarle que él explore y ponga sus respuestas en la ficha, ¿de acuerdo? Ya en la fase de explicamos, el profesor, retomando los modelos, va repasando esas actividades, poniendo en común las respuestas de los alumnos y de esa manera afianzando el conocimiento. Además, en la fase de explicamos os proponemos que pongáis la expresión que relaciona el número de vueltas que dan las dos ruedas con el diámetro de las dos ruedas. La expresión es simplemente que el cociente de los diámetros es igual al cociente del número de vueltas dado la vuelta, ¿no? O sea, D1 entre D2 es igual a N2 entre N1. Lo primero que se le pide al alumno, después de que se le presente se repase la actividad y se le presente esa expresión matemática, es que nos comente si esa forma de presentarla le recuerda a algún objeto matemático que ha estado trabajando. Efectivamente, se espera que responda que esas dos cosas que hay a los dos lados del igual no son ni más ni menos que fracciones que viene trabajando en las sesiones anteriores. A continuación le damos al alumno los valores de los diámetros de las ruedas. Por desgracia no son valores que den un cociente entero, pero luego cuando trabajemos con los engranajes vamos a ver que va a ser más sencillo, pero podemos empezar a trabajar un poquito brevemente los decimales gracias a eso. Si cogemos los modelos, fijaros, esta rueda tiene aproximadamente un diámetro de 2,8 centímetros, mientras que la pequeñita tiene un diámetro aproximadamente de 0,75. Si dividimos un número entre otro da 3 con algo, 3,2, ¿de acuerdo? Entonces, como no da exactamente un número entero, tampoco tenemos que pretender exactamente comprobarlo, ¿de acuerdo? Pero sí le planteamos al alumno que realice la división con la calculadora y luego compruebe el resultado, ¿no? Por ejemplo, aquí en este modelo podemos ver que si yo doy una vuelta a la rueda grande y cuento cuántas vueltas da la pequeña, para eso quizá se le puede sugerir al alumno, esta parte de la actividad puede ser un poco más guiada por el profesor, a vuestro juicio, la pongo así para que quede bien claro dónde empieza a contar. Y entonces voy a dar una vuelta a la manivela grande. Le doy una vuelta y veo que la pequeña da una vuelta, 2 vueltas y casi llega a la tercera vuelta, ¿de acuerdo? Casi llega a la tercera vuelta, ¿vale? El alumno vería que eso es muy parecido a lo que ocurre si tú divides 0,75 entre 2,40, que queda prácticamente casi cercano a un tercio, ¿no? Luego se le pide lo mismo exactamente con el modelo contrario. Si yo ahora doy ¿cuántas vueltas tengo que dar a la pequeña ahora para que la grande dé una vuelta? Pues voy a esperar que la grande dé una vuelta y ¿cuántas doy con la pequeña? He dado ya 1, he dado 2, he dado 3 y efectivamente me hace falta un poquito más de 3, ¿vale? Entonces el alumno, guiado por el profesor, ve que efectivamente el número de vueltas está relacionado con el diámetro de las dos ruedas. Bueno, para acabar, lo último que os proponemos es que, de nuevo, comparando estos dos modelos, finalicemos la sesión preguntándole al alumno: si tú quisieras un sistema en el que quieres transmitir el movimiento y aumentar la velocidad, ¿cuál de los dos modelos elegirías? Claro, fijaros, ¿cuál de los dos elegiríamos si uno lo que pretende es no tener que girar muy rápido? Quieres que el sistema gire muy rápido, pero tú no tener que girar muy rápido. Pues evidentemente el sistema más adecuado sería este. Yo ejerzo el movimiento sobre la rueda grande y la pequeña gira mucho más rápido. Obtengo un aumento de velocidad gracias a esta máquina simple. Al contrario, si es al revés y lo que quieres es reducir la velocidad, lo que tienes que aplicarlo es en el lado contrario, donde la rueda que recibe el movimiento gira más lento. Insisto, esta segunda parte de la actividad ya el profesor es el que toma la iniciativa un poco en la explicación, ya que son preguntas un poco más complejas y buscamos asentar el conocimiento en los alumnos. Con esto acaban las sesiones dedicadas a las correas.
continuaremos la parte de operadores mecánicos con los engranajes. Hasta pronto.